Buenas noches, doctor Bruman. Bienvenido. Muy buenas noches, señor Ortiz. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, emocionado por el episodio de hoy. Hoy tenemos con nosotros a un ingeniero bioquímico, el cual además es escritor y también amante de la cultura nórdica. Entonces, vamos a hablar de los vikingos, pero como es, ¿verdad? No lo que nos ha mostrado Marvel o la serie, sino lo que en realidad es. Pues mira, tema tan interesante los vikingos. Y bueno, más en manos de un maestro que nos va a enseñar cómo ser unos verdaderos vikingos. Bienvenidos amigos que nos observan. Buenas noches tengan todos ustedes. Ya saben, esto es Nueva Pangea. Y bueno, comenzamos. Ya está por aquí nuestro invitado. Ya está teniendo problemitas para unirse con nosotros, no sé por qué, pero aquí anda. Espérame. Aquí está ya. Buenas noches, señor Bjorn. ¿Gusta presentarse? ¿Quiere contarnos algo sobre usted, sobre qué es lo que haces cotidianamente, cuál es tu trabajo? Adelante. Cuento, como mencionaste hace un momento, soy ingeniero bioquímico, me especialicé en alimentos, escribo, eh, tengo un negocio de charcutería que se refiere a carnes maduradas y métodos de conservación. Y pues me gusta mucho la cultura nórdica, así como algunas otras, ¿no? Pero la nórdica en especial me atrae mucho desde que era pequeño. Entonces es de lo que vamos a Ok. hablar el día de hoy. Muy interesante. Y mira, estos métodos de conservación tienen algo que ver con la cultura nórdica y me parece interesante. Una pregunta que podría ser interesante. Y sí, sí, mira, en todas las culturas ancestrales, obviamente tenían que utilizar algunos métodos de conservación de los alimentos. Claro, en este caso la gente nórdica tenía algunas ventajas porque allá el clima ya de por sí es muy frío. Entonces es como si ellos todo el tiempo tuvieran su refri, ¿no? Sin Mira, embargo, pues, utilizaban otros métodos de conservación como como la salazón o el ahumado o incluso algunas fermentaciones. ya veo. Entonces muy ad hoc, ¿verdad? Sí, 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 o Con sea, tu pasión. así es, así es. Y es interesante porque solemos llamar vikingos, a lo que solemos llamar vikingos, pues no es nada más que la culminación de todo lo que fue de una de las partes de la cultura nórdica, no todo lo que fue, sino es una pequeña parte, digamos que es la punta del iceberg. La punta del iceberg. ¿Qué son realmente los vikingos? Entonces, de dónde vienen estos conceptos? Sé que tienen que ver con la cultura nórdica, pero bueno, para eso te tenemos a ti, para que nos expliques y nos saques de todas estas dudas que podemos llegar a tener. Sí, mira, bueno, Antes que nada, a mí también me gustaría saber. sí, Ok, adelante, Bjorn. sí, mira,
La ¿De cultura dónde no, nace tu pasión por la cultura nórdica? pues, no sé, Antes mira, que nada, para entrar un poquito en contexto, y me resulta muy buena la pregunta del doctor Bruman, pero ¿de dónde nace tu pasión? bueno, Claro, claro, es lo principal, ¿cómo olvidarlo? mi, Disculpe. mi pasión por la cultura nórdica, yo creo que nace desde Conan el Bárbaro. Genial, con el bárbaro. Desde Conan el Bárbaro y sí, también por ahí Marvel con Thor tiene algo ahí de algo que ver, que ¿Cómo claro, fue? después, También sí, también influyó, claro, que ya después que uno empieza como que a adentrarse poco más, pues vas viendo que pues en Marvel hay muchas cosas que no aplican, ¿no? Pero ya lo vamos viendo para empezar con el claro, tema del origen, ¿no? La, de perfecto. los orígenes de los escandinavos, que ahora vamos a separar un poquito la palabra de los vikingos, pueden ser nórdicos o escandinavos, se remonta hasta 1500 años antes de Cristo, 1200 años. Eran normalmente pequeñas tribus o clanes muy pequeños que se dedicaban a recolectar y a cazar para subsistir. Entonces todos estos fueron desarrollando una creencia en una cosmovisión que tenía que ver pues con el trueno, porque era lo que veían ellos, ¿no? O sea, ellos, pues había tormentas y había truenos. Entonces ellos empiezan a tener pues ese tipo de cosas que ver, que les asustaban, luego caía algún rayo y veían que causaba destrucción. Y bueno, eso en los tiempos de sus inicios, antes de que se conociera pues como la cultura nórdica, ¿no? Sino de ahí vienen. Después ya Ahí la gente vienen. se da cuenta de la cultura nórdica o escandinava cuando tienen la idea de empezar a salir de sus zonas, ¿no? Y hacen su ataque en Lindisfarne, que es un monasterio en una área de Inglaterra en el 793. Que eso precisamente es lo que nos narra la famosa serie de Netflix de Vikings o Vikingos. De vikingos. Pero Entonces, básicamente es de donde... como tal, los nórdicos es la manera correcta de referirse a ellos, ¿verdad? Entonces, vikingos sería más como una práctica, pero ahorita llegamos más a ese tema, nomás para dejar ese tema claro para los oyentes, ¿verdad? Sí, vale la pena separar la palabra vikingos de los nórdicos, ¿no? Perfecto, Entonces Jaime. cualquier nórdico podía ser vikingo, ¿no? Entre ellos, pero no cualquiera lo terminaba siendo. Pero bueno, la cosa es que se empieza a saber de ellos hasta su ataque al monasterio de Lindisfarne en Inglaterra, que es el primer ataque que hacen ellos fuera de su área, de donde ellos vivían, ¿no? Ahora hay que tener bien claro que lo que comprendían el área de los nórdicos, pues era la antigua Noruega, Dinamarca y Suecia. Después Islandia, Por eso porque de hecho nórdicos, Islandia por también. Ajá. En realidad nórdico es porque significa gente del norte. gente del norte, ok, Pero, un sí, gentilicio. sí, pero es interesante porque como la gente de Noruega fueron los que empezaron a salir a explorar, fueron los primeros que se empezaron a dar a conocer, porque el ataque a Lindisfarne fue dirigido por el famoso Ragnar y partió de Noruega. Entonces se les conoce como nórdicos o gente del norte y de ahí toma el nombre Noruega, Norway. Yo tengo una pregunta. Nos dices que este fue el primer registro de otros pueblos que tuvieron de ellos, pero antes de eso hay alguna clase de registros, códices que nos digan de sus orígenes, del inicio de sus pueblos.
o realmente lo que sabemos de ellos es a partir de, pues, de este ataque. Inicialmente es como se sabe de ellos, inicialmente. Obviamente si hay algunas piedras rúnicas que narran algunas historias, pero en realidad todo parte de todo lo que documentan los cristianos, los que son atacados, a los que atacan los nórdicos en primera instancia para robar, que son los que empiezan a escribir sobre ellos. Ya después el tema de la literatura y la historia y las sagas son escritas ya por un cristiano que es de origen islandés, que se llama Snorri Sturluson, que es alguien que ya se pone a escribir las sagas, como tal y como se cuentan de la tradición oral de su natal Noruega y de zonas de su natal Islandia, perdón, y zonas de Noruega y Suecia. Es quien Okay. empieza a escribir las sagas y lo que se conoce ahora como la Edda poética y la Edda prosaica, que es algo así como la Biblia y los libros de historia de lo que se conoce hoy como los nórdicos o los vikingos. Ok, en estos escritos, cómo se le considera al nórdico o al vikingo? Entiendo que muchas veces los vemos como conquistadores, guerreros, a veces incluso como saqueadores, que puede parecer algo fuerte. Quiero entender que estamos hablando de personas con un contexto muy duro tratando de sobrevivir. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Cómo los veían en ese tiempo, en estas historias? Sí, mira, bueno, lo que nosotros conocemos es inicialmente y lo que más se ha propagado es lo que escribieron los cristianos, que fueron los primeros que recibieron ataques nórdicos. Pero un vikingo es una actividad, es una palabra que describe una actividad. Ellos eran un pueblo de granjeros. Básicamente es lo que ellos eran granjeros y cazadores y recolectores, es a lo que se dedicaban. Pero hay que recordar que pues en aquellos tiempos ellos ya vivían en una zona muy, muy dura de clima en el norte del mundo, donde hay temperaturas de -30, -27 grados centígrados, y ellos en aquellos tiempos a veces ni siquiera llegaban a los 8 grados en sus mejores días, ¿no? Entonces, obviamente, el día a día de ellos era muy difícil. Entonces, muchas de las veces, pues las zonas que ellos cultivaban estaban cubiertas de hielo. Entonces, no podían cultivar a veces 2 meses, perdón, 2 meses al año. Y lo que podían cultivar tendrían que ser cultivos rápidos. Y obviamente para mantener a la población, pues era algo difícil, ¿no? Entonces muchas de las veces lo que cazaban, lo que cultivaban o lo que pescaban, porque eran pescadores también, no les alcanzaba para mantenerse durante su temporada de invierno. Entonces obviamente ellos hacían sus cuentas, ¿no? Y pues no nos va a alcanzar, y pues ¿qué hacían? Empezar a ir a buscar otro pueblo y a saquear otro pueblo. Entonces ellos empezaron saqueando por necesidad. Pero también ellos ya tenían la curiosidad y el tema de que no tenía tanto sentido seguirse saqueando entre ellos, porque ya de por sí para ellos era difícil, y para el pueblo al que iban a saquear también era difícil. Entonces de ahí que se le prende el foco al señor Ragnar y decide que, pues, ¿por qué no buscan en otro lado más allá de lo que ellos recorrían de manera navegando, ¿no? Y lo hacen pues Eso que comentas me utilizando. resulta, esto que comentas me resulta muy interesante, ya que se unieron, ¿verdad? Se unieron como tal para sobrevivir y prosperar como etnia, como sociedad, y precisamente pues el enfoque de Nueva Pangea, ¿no? Que todos seamos uno mismo sin importar nada. Ahora, con respecto al punto que estás tocando, sabemos que era una raza guerrera,
sabemos que era una raza luchadora, ¿verdad? ¿A qué edad podían empezar a combatir o cómo se preparaban? ¿Cuál era su iniciación? Mira, la edad a la que iniciaban a portar armas para ellos era los 12 años. A partir de los 12 años, un varón o un hombre o... Bueno, ahí no importaba tanto si eras hombre o mujer. A partir de los 12 años podías portar tus armas. A partir de los 12 años es que te empezaban a entrenar. E inicialmente todo el entrenamiento tenía que ver, una porque pues, para la cacería y la otra para defenderte de los saqueos de las aldeas vecinas, porque así como de aquí iban a saquear para allá, luego de allá venían a saquear para acá. Entonces por eso era un adiestramiento diario que ellos hacían todos los días tenían su adiestramiento o su entrenamiento, por así decirlo. Ahora, lo que mencionas de la unión, sí, al final eso pasó, pero inicialmente, este, pues ellos lo que hicieron era por necesidad. Inicialmente lo hicieron por necesidad. Incluso, por ejemplo, a ellos se les tilda como gente agresiva, bárbara, violinizadores, gente que simplemente desvivía gente así nada más sin ton ni son. Y la realidad es que no, o sea, no era el objetivo primordial de sus salidas. Ellos salían a explorar también, salían a comerciar y obviamente salían también a saquear. Claro, todo lo hacían por sobrevivir, ¿verdad? Respecto a esto que nos cuentas, ¿qué fue primero? ¿La unión de los pueblos o su auge como exploradores? Porque también nos mencionas que son exploradores y comerciantes. En este aspecto, sé que también eran increíbles navegantes. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Cuáles son los pasos? Primero se saqueaban entre ellos, luego se unieron o ya tenían sus expediciones y su vida de navegantes. Ellos ya navegaban y comerciaban, pero no lo hacían de manera tan intensiva. La gente que más comerció de ellos es la gente que es de origen sueco. Los nórdicos del área de Suecia fueron más comerciantes, vaya. Pero claro, todo fue evolucionando. Porque primero los exploradores lo hacían en áreas pequeñas, en áreas cortas. Y los saqueos igual eran en áreas cortas, lo mismo que el comercio. Después empiezan a explorar más lejano y pues van al Lindisfarne y ven que es un monasterio, ven que hay gente ahí y ellos llegan y atacan y pues se roban pues todo lo que ellos ven valioso ahí. Ojo, también se robaban hasta los puerquitos, no crean que nada más iban por el oro, o sea, ellos vieron ahí animalitos para comer y vámonos, estos también se van. Por eso les digo, o sea, que no era la gente nada más bárbara que se cree, ¿no? Ahora, ellos, ¿por qué desvivían a la gente? Ellos ya vivían en su tierra, en zonas muy difíciles. El clima era muy difícil. Mucha gente no sobrevivía a los inviernos. Entonces ellos disponían de poca gente, o sea, no era que viajaran 1000 gentes en los primeros, en los primeros saqueos que hicieron. Entonces, como eran pocos, sus ataques, su objetivo en el ataque, aparte de saquear, era que la mayoría de ellos o que todos sobrevivieran. ¿Y cómo se iban a asegurar de eso? Pues que los demás no tuvieran oportunidad de reaccionar para que no los ataquen a ellos. Desgraciadamente, eso incluía que tenían que eliminar la mayor cantidad de competencia, ¿no? O de gente que estuviera ahí para defender. Porque ellos estaban acostumbrados a que cuando iban al pueblo vecino, el pueblo vecino se defendía.
Entonces ellos llegan ahí y ellos en primera instancia asumen que se van a defender, entonces ellos llegan a acabar con la posible defensa. Ellos no sabían que las personas que estaban Eso es ahí bueno porque eran hacían bien. frailes. Ellos no sabían que esa gente no sabía defenderse o nada de eso. Ellos no sabían de eso. Claro, usaban el Sí, factor entiendo, sorpresa, entiendo. ¿verdad? Sí, sí, sí. Ellos generalmente utilizaban el factor sorpresa. Para todo lo veían con rapidez. Incluso sus naves estaban diseñadas de tal manera que eran ligeras, eran rápidas. La gente los tildaba de bárbaros o los tilda de bárbaros o de gente que no sabía más que guerrear y no se ponen a pensar que esos barcos en su tiempo pues eran la tecnología de punta de la navegación. No había barco más rápido que los de ellos en ese tiempo. Es más, Hablando, es más, disculpa, continúa. ningún otro barco había podido viajar de manera transatlántica, por así decirlo. Claro, era justo a donde iba mi pregunta. Sabemos que sus rutas y sus ataques pues fueron en diferentes tierras, Inglaterra, Francia, Rusia, incluso Medio Oriente. He escuchado el nombre de Leif Erikson. Es interesante ahí, mira, Leif Erikson es la primera persona europea o de otro lugar que pisa América. 500 años que Cristóbal Colón. Claro, Entonces, los nórdicos, o los vikingos en este caso, como Leif Erikson era explorador, que también en su tiempo fue saqueador, él ya se le puede denominar vikingo porque ya ejercía la actividad para la cual aplicaba la palabra vikingo. Pero en su caso fue como un explorador. Él llegó ahí y llegó a la zona de la costa de Canadá. Entonces fue así que fue el primer europeo, la primera persona europea que empezó a pisar América, 500 años que Cristóbal Colón antes. Y resulta que él, por ejemplo, ya Me- procede de un linaje histórico porque él es hijo de Eric el Rojo. Entonces, uno de los grandes vikingos en la, me en la sería el historia. rojo. Entonces, ahora, dato Perfecto. Qué interesante, interesante. Eric el Rojo fue quien descubrió y fundó Groenlandia. gran dato, no tenía Él ni... fundó Groenlandia. De hecho, Leif Erikson Muy, muy buen partió de, dato, ¿eh? de- partió de Groenlandia hacia América, vaya, hacia las costas de Canadá. Ahora, la otra cosa que es Así así, como pues, Nueva Pangea, parte Eric, de León, Guanajuato y de México. sí, sí, sí. Ahora, Adelante, también hay Jaime. cosas, como dicen, Sí, sí. bárbaros o solamente gente sanguinaria y resulta que no, ¿verdad? Resulta que exploraban, que hacían los barcos más rápidos de su tiempo, que eran los barcos que podían navegar de un continente a otro. Y luego la otra cosa es que pues la gente los fue pintando de manera diferente por cómo Curiosidad. se fueron escribiendo las crónicas de parte de los cristianos, que era la zona, digamos, más culta en aquel tiempo de, del mundo, ¿no? Y luego los empezaron a pintar o a escribir sobre Claro. ellos Y como demonios, entonces les empezaron a poner cuernos y cascos y resulta que ellos pues nunca usaron cascos con cuernos. En ese vaya dato sentido, interesante también me... porque tanto en series como en películas nos los muestran con esa representación, ¿no? Su casquito con cuernos y que eran unos bárbaros y demás. Ahorita lo que estoy escuchando me sorprende también y me llamó la atención
lo que comentas, pues que eran agricultores, eran comerciantes y en realidad era su actividad primordial. Ahora sí que el vikingo solamente salía en el momento que era para sobrevivir, ¿no? No era en sí como tal para dañar ni conquistar a nadie, simplemente era supervivencia. También a mí lo que me está resonando mucho es lo siguiente. Cuando te pregunté la iniciación y a qué edad dijiste que a los 12 años, pero también comentaste que una mujer también podía entrar a lo que es a la zona de guerra, ¿no? A la zona bélica de batalla. Por ende me llamó la atención, ya que como tú lo has mencionado, la historia o ciertas culturas nos los muestran como bárbaros y que le den que una mujer también pudiera llevar a cabo la práctica del vikingo, me resuena mucho, me llama mucho la atención, ya que pues tenemos ese concepto, ¿no? Entonces no eran tal cual como nos los describen, como qué papel jugaba la mujer ahí, pues, en pocas palabras. Mira, las mujeres, por ejemplo, ellos se constituían en pequeños clanes o aldeas que a veces podían ser de una sola casa comunal o a veces podían ser de varias. Pero por ejemplo, ahí había un jarl o un conde, que sería como la traducción más cercana, y ahí vivía su esposa, sus hijos, los padres de él, eh, esclavos y demás gente del pueblo. Entonces, Ok, ¿qué pasaba ahí? Que cuando ellos salían a explorar o a saquear o digámoslo a vikinguear por ahí, quien se quedaba a cargo de mandar y dirigir el clan era la esposa, una mujer. Ella era la que en ella residía el poder o la dirección del clan o pueblo mientras no estaba el Jarl, que era el líder de la población ahí. Y cuando ok, había, me, cuando no saqueaban que estaban ahí, si alguien cometía algún delito o alguna falta a sus reglas, se sometía a una especie de juicio público en donde entraban todos al salón de la casa comunal y se sentaban en unas áreas especiales, que a lo mejor no eran sillas tan ornamentadas como se ve en la serie de vikingos, pero sí había un área ahí donde se sentaban el líder y su esposa, y muchas veces la palabra de la mujer tenía valía en la decisión de si era crimen o cómo se iba a castigar. La falta o la ruptura de la norma, ¿no? es interesante, había eran igualitarios entonces. Sí, 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 y ahí no tenían problema con que las mujeres fueran a guerrear, solamente si tenían que estar preparadas, tenían que estar capacitadas para la situación. Claro, De hecho, se han descubierto tumbas, con osamentas de mujeres y las espadas y con todas las cosas con las que se sepultaba a un guerrero. claro. Bueno, hablando de esto, me gustaría hacer el comentario que veo, que entonces eran una sociedad bastante igualitaria, ¿verdad? No importaba mucho si eras hombre o mujer, sino tu capacidad para guerrear y seguramente también para liderar. Sí, sí, sí. Y bueno, nos hablas un poco de la indumentaria. También tengo mucha duda y yo pienso que la gente también la tendría. ¿Cuáles eran la verdadera indumentaria del vikingo? ¿Cuáles eran sus armas? Nos dices que no usaban cascos con cuernos, seguramente había una indumentaria que usaban. ¿Nos podrías hablar un poco de esto? Bueno, solían vestir mucho de pieles porque pues hay que recordar que allá hacía mucho frío. Entonces, las pieles eran fundamentales para protegerse del frío. Ok, Entonces, ya a manera de comercio, empezaban a llegar algunas telas, ¿no? Pero inicialmente ellos, de origen, pues eran pieles lo que utilizaban
como vestimenta, porque Ok. era lo que ellos ocupaban para cubrirse del frío que hacía allá. Ahora, en otras áreas del norte en otras áreas de Europa, no solamente del norte, pues no ocupaban tanto las pieles, o sea, sí ocupaban las pieles, pero solamente en invierno. Pero en el norte prácticamente todo el año se ocupaban las pieles, en invierno pues mucho más. Ya con el tiempo que el comercio fue avanzando, pues entonces empezaron también a llegarles telas, y su vestimenta obviamente también se fue modificando. Ahora, a partir de que empezaron a llegar a hacer saqueos a Inglaterra y a Francia, pues empezaron a ver vestimentas diferentes, así que te digo, ellos se llevaban lo que veían que les servía, entonces no era que nada más llegaban a por el tesoro, no, por el oro, no, sino de repente veían que las telas era cosa que servía, vámonos, esto también se va. Ok, entonces solían comerciar pieles, telas, animales, me imagino que joyas, personas, comerciaban con las personas. Sí, 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 de hecho ellos eran un pueblo que comerciaba mucho con esclavos. Entonces, ellos no es como que se llevaran a la mayor cantidad de personas con vida en sus barcos, porque como también sus barcos tenían un límite de peso para cargar. Entonces, a todos los que tomaban prisioneros se los llevaban. Ahora eran muy selectivos para los prisioneros. Escogían gente sana para prisioneros. Porque pues eran los que podían sobrevivir, los que podían vender bien. Ahora, como les mencionaba el tema del comercio, los suecos comerciaron más hacia el área de lo que ahora se conoce como Rusia, y ahí a los escandinavos, nórdicos o vikingos en esa zona les empezaron a llamar Rush, y de ahí viene la cosa de la cruz o la cruz de Kiev, que es Rush de Kiev, que es los que terminan fundando Kiev como la capital de Ucrania, ¿no? Y también Rusia, la mayoría pues son pueblos samis que provienen los samis son también nórdicos que viven en la parte norte de Suecia, y en la parte norte de Rusia, ¿no? Y son los que terminan poblando y fundando Rusia. Mira, increíble, nunca me hubiera imaginado que tuvieran relación los vikingos con Rusia. Me sorprende bastante. Sí, de hecho, por esa zona lo que hacían era que comerciaban mucho, pero incluso con sus habilidades. Se viajaban, encontraban un pueblo, y si el pueblo tenía problemas con otro pueblo, le ofrecían sus servicios a cambio pues, de comida, de oro, de cosas te causan problemas, nosotros vamos y los aplacamos. Solamente te va a costar esto, ¿qué nos puedes dar para ver si nos conviene? Incluso terminaron ofreciendo sus servicios ahí con los bizantinos, ¿no? Las guardias de los reyes eran nórdicos, pagados. Claro. Hablando precisamente de esto, me gustaría abordar el tema de la mentalidad y la cosmovisión vikinga. Ellos tenían leyes, tenían algunos códigos morales, creían en vivir en un solo pueblo o podrían vivir en cualquier pueblo a servicios de otros. Bueno, nos dices que eran contratados por otros pueblos para aplacar a sus enemigos, ¿verdad? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era su mentalidad y su cosmovisión? Mira, iniciando por su cosmovisión, pues tenía que ver con dioses del orden, que en realidad, si lo traduces, se les llamaba Aesires, que es la raza o la descendencia de Odín, Thor y los hermanos de Thor. A ellos se les llamaba Aesires. La traducción de un Aesir sería agitador. Lo que pasa que se les llamaba así agitador porque de manera bélica es que controlaban las cosas.
Entonces ellos pues lo veían así, ¿no? Pero bueno, eso nada más como inicio de la respuesta de lo que me preguntas, pues resulta que la idea de ellos era que ellos ya tenían su destino, ellos creían en el destino. Los dioses tenían un destino también. Para los dioses era el Ragnarok, que es el fin de los tiempos o el fin de los ciclos. Ahí para ellos era un ciclo, el fin de los dioses. En el Ragnarok, sus dioses se pelean todos ahí y al final solo queda uno o dos y uno que resucita y vuelve a iniciar el ciclo y todos los demás dioses renacen. Y se vuelve a repetir cada cierta cantidad de años. Pero entonces ellos creían así en el destino. O sea, si los dioses tenían un destino, ellos como humanos también tenían un destino, que ya estaba escrito. Y si los dioses no podían acabar con el Ragnarok, ellos como humanos tampoco podían cambiar su destino. Entonces en su creencia estaba, yo ya tengo mi destino escrito, de mí depende cómo lo quiera vivir. Si lo quiero vivir como alguien temeroso, si lo quiero vivir como alguien avergonzado, si lo quiero vivir como un criminal o lo quiero vivir como alguien glorioso, como alguien fuerte, con gloria, con una buena vida. Entonces ellos pensaban, de mí depende. Los dioses me van a ayudar, pero no depende de los dioses. Ellos pensaban, yo no dependo de los dioses. Si me bendicen, qué chingón, ¿no? Dirían por ahí. Pero si no, depende de mí. Entonces para ellos era vivir lo mejor posible hasta que llegaran a su destino. Y su destino era morir en batalla. O sea, para ellos morir en batalla era el mayor honor que podían tener. Porque el que moría en batalla se terminaba yendo al Valhalla a beber, a comer, a estar de fiesta, a tener todos los placeres que podían pensar ahí junto con los demás dioses y guerrear sin decidirse, vaya, descansar, volver a beber, volver a guerrear hasta que se llegara el tiempo del Ragnarok, porque en el Ragnarok todos los soldados o los guerreros caídos que llegaban al Valhalla guerreaban junto con Odín y Thor contra sus enemigos. Y todos ellos iban a renacer en el siguiente ciclo. Todos ellos iban a renacer en el siguiente ciclo. Increíble, francamente un sueño. Si quiero aportar algo. Si hay algún líder religioso cristiano, tomen notas. El infierno es aburrido, mejor fiesta y alcohol. Aprendan algo. Perdón. Un sueño, francamente. Bienvenidos a todos los que van. Bienvenidos a todos los que van llegando. Gracias por acompañarnos. Háganme favor de seguir la cuenta del señor Bjorn. Como saben, es ingeniero bioquímico, además escritor, escribe muy buenos poemas. Y pues también amante y conocedor de la historia nórdica de los vikingos, ¿verdad? Después de esta breve interrupción y breve comercial, pues, podemos continuar. Pero sí tomen nota. Tráiganme al Papa para que escuche. Adelante, Bjorn. Fíjate, entre las cosas que no eran también está el tema del casco de Thor. Thor no usaba casco. En la mitología de origen nórdico, Thor no usaba casco. Acá en Marvel lo ponen con casco y todo el rollo, pero no. Thor no usaba casco. Es lo que, los pintaban como comentar. En Marvel nos lo representan con casco, al igual que en otras adaptaciones, ¿cómo se podría llamar? Cinematográficas, nos lo representan con casco. Y no solamente a él. Yo recuerdo que también a Loki lo representan con casco, ¿no? Entonces eso no era así. Fíjate que eso fue para los artistas de la ópera, en los tiempos
en tiempos antiguos, cuando empieza todo el tema de la ópera para causar este impacto, para generar expectativa, pues se les hizo pues que se vería mejor, que llamarían más la atención si les ponían cascos con cuernos a los vikingos y si al dios Thor le ponían un casco con alas. Pero Sí, justamente es así nos algo lo que yo te iba a representan. preguntar. ¿Tú qué piensas de todas estas series, películas, videojuegos que nos entrega la cultura pop, ¿no? Digamos, háblese de Loki, de Thor, de Entrenando a tu Dragón, estas series que son muy conocidas. ¿Tú qué piensas de ello, de todo aquello? Pues obviamente pues es la cultura, dirían por ahí, mainstream que nos han metido en la cabeza, ¿no? Pero fíjate que si algo hay que agradecerles es que aunque, aunque no todo es verdad, genera el interés. Que ya después cuando empiezas a indagar, a investigar, te vas llevando de repente algunos chascos, ¿no? Pero de repente chasco en la mitología no trae, trae un martillo que se llama Mjolnir, sí, en la mitología su martillo se llama Mjolnir, en la mitología en Marvel se lo regala Odín, en la mitología no se lo regala Odín. El martillo lo termina obteniendo por una travesura de Loki, es que terminan haciendo los enanos el martillo y terminan regalándole el martillo a Thor. En Marvel no te dicen que Thor utiliza unos guantes para que es parte del juego del martillo, junto con un cinturón también. Los guantes tienen su función, el cinturón tiene su función, ya que el cinturón lo ajusta y duplica su fuerza. O sea, imagínate si en Marvel el Thor ya es muy fuerte, si usa su cinturón, pues madres, duplica su fuerza. Ya queda en otro nivel completamente diferente. Pero bueno, al Sí, se van a final los extremos. son Pero pues, cosas que cuando eres niño es lo que te llama la atención, ¿no? sí, es lo que te Adelante, atrapa, creo es que lo que te Ortiz tenía una captura como pregunta. tal, ¿no? Iba a comentar eso, que como tal, siendo niños, pues es lo que te atrapa, ¿no? Es lo que te captura como tal, lo que te venden. Pero precisamente por eso tenemos este espacio que es Nueva Pangea, para hablar con la verdad, no desmentir esos mitos que es verdad y que no es verdad y la gente tiene curiosidad sobre el tema en cuestión, pues pueda disipar sus dudas y empapar, hablando siempre desde lo que es real, de la veracidad y no tanto lo que nos dicen, porque así como lo veo, como lo manejan las grandes empresas cinematográficas de entretenimiento, pues obviamente lo hacen atractivo para el público en general, cuando en realidad a lo que estamos escuchando, pues la cultura nórdica, los vikingos era muy diferente a lo que nos muestran en televisión. Y eso es bueno, ¿no? Dejar claro qué es ficción y qué es real, qué sí sucedió y qué no sucedió. Entonces, pues, muchas gracias Que, por estarnos aclarando que, esos puntos, Bjorn. que sí es verdad, que sí es verdad el pelo largo. El pelo largo sí, para ellos era un tema de masculinidad igual que la barba. Que no es verdad los estos cortes o los peinados en los que traen el cráneo rapado y luego la trenza, pues eso no, Claro, muy no serie aplica. O de sea, los las vikingos, trenzas ¿no? como tal sí, áreas del, áreas del cráneo rapadas, no, esas no. Porque imagínate el friazo que Perfecto. hacía ya. En aquellos tiempos lo que querían era estar protegidos. El hecho de traer el pelo largo también tenía que ver con la protección contra el aire frío. Claro. Mira, acabas de tocar el tema de los dioses, de Thor, de Odín. En esta parte de la mitología, ¿cómo vivía
el vikingo o el nórdico su espiritualidad? ¿Cómo influía en él? ¿Eran seres espirituales? ¿Tenían prácticas rituales? Sí, tenían prácticas rituales. Aunque Odín era el dios supremo de ellos, que le llamaban el padre de todo, el más popular en el mundo humano para ellos era Thor. Porque pues Thor estaba asociado a las tormentas, o sea, incluso a la lluvia, al trueno, un poco a la fertilidad. La esposa de Thor representaba algo así como la tierra. Entonces ambos representaban el hecho de que las tormentas de Thor hacían que lloviera y la lluvia hacía que las semillas germinaran en la esposa de Thor, vaya por decirlo así, y de ahí salían los brotes de las plantas que terminaban siendo vida o comida para ellos también. Entonces ellos, de los dioses a los que más le rendían culto era a Thor, después estaba Freya, que Freya pertenecía a otra familia diferente a los Vanir. Ella pertenecía a los Vanir, que era una familia de dioses diferente a los Aesir. Como les mencionaba al inicio, los Aesir son Odín y toda su descendencia. Y los Vanir tienen un origen diferente a los Aesir. Pero ellos tenían que ver más con la naturaleza, la magia, este tipo de situaciones. Y a Freya era la que le terminaban haciendo los rituales en los que sacrificaban animales. Y la gente luego Interesante. piensa que sacrificaban humanos, pero eso es una cosa que nada más por pura lógica ponte a pensar. Ellos lo que menos ocupaban era perder gente. No querían perder ni los esclavos porque los esclavos eran manos de ayuda en el campo para trabajar, de ayuda en muchas cosas. Ya la vida era muy difícil en donde ellos vivían, como para estar perdiendo gente. Y un producto vendible también, ¿verdad? Y era un producto vendible. Entonces, ¿qué sacrificaban? Animales. Ahora, los animales de sacrificio, ojo, esos terminaban en el banquete para comer. O sea, esos no se desperdiciaban, ¿eh? Eso se lo papeaban en el banquete después de la ofrenda. Entonces, lo que hacían es que Investigación. vertían el líquido vital en los campos para que Freya pues les terminara ayudando a bendecir los campos. Y la parte, digamos, científica para el argumento es que pues, pues en el líquido vital es donde más nutrientes hay del cuerpo de los seres vivos. Entonces eso Claro, ayudaba pues, a claro. fertilizar la tierra. Y al fertilizarse la tierra, pues había mejores cosechas. Pero pues ellos creían que pues era su diosa Freya, ¿no? Entonces. Pero el tema de, Fíjate que de, algo que del- también de me... otros. Sí, te escucho. Adelante, Villor. Bueno, Digo, fíjate, pero el perdón por tema la de otro ser interrupción. humano era muy difícil. Ujú. Fíjate que me llama mucho la Ánimo, atención ánimo. esta cuestión de lo que comentaste de los gigantes y de que se regían mucho por la madre tierra y la naturaleza, ya que como tal Nueva Pangea se trata de unir y no de separar, ¿no? Así como lo fue en algún momento el Gran Continente, pues es la finalidad de este pequeño proyecto que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Y no puedo evitar notar las similitudes entre culturas, vaya. Por ejemplo, nos hablaste de gigantes. En el cristianismo también se menciona a los gigantes, a los Nephilim. Hablaste de que eran devotos a la... No, bueno, no devotos, sino rendían tributo a la naturaleza como tal. Cosa que también se ve y se maneja en otras culturas. Por ejemplo, las brujas wiccas. El Enquisi, que tuvimos un invitado que es perteneciente al Enquisimalongo Yaya, Paloma Yombe. Entonces, no puedo evitar ver esas similitudes.
qué tanto es de los nórdicos, de los vikingos, y fue adoptado por otras culturas, qué tanto influyó y qué impacto tuvo en las demás culturas. Mira, en el tema de estas otras creencias, igual que la cosmovisión nórdica, este, lo que queda como una herencia de su cosmovisión que se utiliza mucho, como en el tema de las Wiccas, otras son las famosas runas nórdicas, que es como la magia nórdica. Ese es parte de lo que dejan como herencia en el tema mágico, místico y todas sus entidades, ¿no? Sus seres. Ahora, hay una cosa que no terminé mencionando que tiene que ver con el tema de Nueva Pangea, es que al empezar a ellos salir a vikinguear a otras zonas, a saquear otras zonas, a comerciar en otras zonas, a explorar otras zonas y al encontrar otras zonas a donde poderse ir a vivir, dejan de pelear entre ellos. Y entonces es donde empieza la unión de varios clanes, todos los clanes en la zona de lo que se conoce como Noruega. Obviamente en aquellos tiempos no estaba definido, aquí es Noruega. No, 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 simplemente era un territorio muy amplio conocido como Escandinavia. Y entonces se empiezan a unir y entonces es como se forma Noruega y Dinamarca y Suecia y después viene Finlandia. Entonces, al final, este tema del vikingaje termina generando esa unión, ¿no? De los pueblos que nos deja lo que hoy conocemos, pues como los países escandinavos nórdicos, ¿no? Pero en el tema místico lo que nos deja, pues son las runas y algunos ritos que se hacen para Thor y para Odín todavía. Claro. Fíjate que estos temas son muy interesantes. Yo creo que aquí hay muchísimo de lo que nos podrías hablar. Yo quisiera que hubiera otro capítulo en donde nos pudieras platicar un poco más de esto, porque yo creo que es muy extenso. Y hoy no acabamos, seguramente. Si no, mira, por ejemplo, el tema místico, ahí hay un montón de ramas, ¿no? Hay cosas que se le conoce ahora como el sendero izquierdo, y en el sendero izquierdo, pues encuentras satanistas, wiccas, santeros, ya ahora están los luciferinos, después están pues de todo, ¿no? Y de repente encuentras a alguien de la wicca que te dice que trabaja con santos y dices, ay, chirrión, que no, la Wicca viene de Hecate, que es una diosa griega, y de repente ya te estás brincando a Hecate trabajando junto con demonios y ángeles de una cultura más cristiana o más que tiene que ver más con lo abránico. Claro De que ahí sí. hay cosas que ya de repente son interesantes para platicar, ¿no? Pero sí, Claro que como sí. dices, llevaría mucho tiempo. Sí, bueno, si tienes a bien que tengamos otro capítulo al respecto, así será. Muchachos, ¿qué dicen? Ha llegado el momento de las preguntas. Eh, estaría bueno, ¿verdad? Que subiéramos aquí a las personas, a nuestros amigos de Nueva Pangea, que quisieran preguntarte algo. Pues bueno, ánimo, adelante. Para esto es este espacio. Y la pregunta que yo te hacía precisamente era en esta cuestión, porque pues veo muchas similitudes y no solamente de los nórdicos, de varias etnias, religiones, culturas y demás. Entonces, como tal, por ejemplo, ahorita que comentaste de las Wicca's, ellas usan mucho las runas, pero en realidad el origen, tengo entendido yo que en realidad es nórdico, viene de un origen vikingo y lo adjuntan o lo toman como propio, como suyo tal cual. Entonces, esa es la parte que yo también quería establecer y dejar clara, que
no hay que dejarnos llevar solamente por lo que escuchamos y demás, ya que como tú lo decías, hay que escudriñar, hay que leer, hay que prepararse, ¿no? Mira, yo no digo que toda la gente Bjorn, que sea de las Wiccas esté mal, pero me ha tocado escuchar gente que dice que son Wiccas y que son brujas y trabajan runas. Las runas inicialmente son nórdicas y y la Wicca, su diosa o su ente regente es Hecate, que es griega, y a las brujas nórdicas se les llamaba volvas, no Wiccas. perfecto. Entonces, Wicca Mira, como tal sería un arquetipo tomado modernamente, adoptado recientemente, por así decirse. Tiene que ver a lo mejor más con el tema por ahí griego que con el tema nórdico y de runas, ¿no? O sea, Sí, tiene que ver más sí, con el pero como tema tú de lo los dices, griegos, no con el tema nórdico. ahí andan combinando culturas. Buenas sí. tardes, diseño. Diseño, buenas, ya tenemos nuestro primer invitado. Bienvenido seas. ¿Cuál es tu pregunta, mi buen diseño? Ahí va, pues, yo me fijé que está arriba. Este, y llegaron los vikingos hasta Chile. Era una pregunta que tenía yo, esa es mía. Hasta Chile. Sí, es que por ahí escuché que según esto sí habían llegado con sus barcos hasta Chile, o sea, es increíble hasta allá. Sí, mira, yo el dato no lo tengo así bien concreto ahorita para no mentirte, pero sí he escuchado de la posibilidad, de que los vikingos llegaron hasta Chile. Finalmente fueron los que más viajaron por el mundo y hay muchas cosas que tienen que ver si se empieza a revisar de repente un poquito la cultura mapucha, ya tiene algunas cosas muy similares también con el tema nórdico. Entonces es muy probable que sea cierto. Subir Muy bien, video, ánimo, pues, ¿alguien más que guste adelante, subir? no ¿Tenga tengo alguna idea. pregunta? Fíjate que la cultura nórdica es muy extensa, lamento mucho el personaje del tiempo de ustedes. Igual, muy interesado la gente hace los episodios que en promoción también de visualizaciones, que no podemos darles más detalle lo que es Perdón, Bjorn, partida. nos estás diciendo algo, es que no te escuchamos. Ah, no se escuchó ¿me escuchan ahí? Ya te Ah, ya te escuchamos. escuchamos mejor. Ah, no escucharon la respuesta para diseño. Sí, sí se escuchó, sí Sí, se sí, que escuchó. no llegó. Bueno, que sí llegaron o no llegaron, pero sí, sí la escuchamos. Sí, sí, sí está. Sí, hay hipótesis de que sí llegaron y como les mencionaba hay algunas similitudes en cuanto a algunas situaciones culturales con los mapuches, que es una cultura prehispánica chilena. Ah, claro, fíjate, nunca me hubiera Perfecto. imaginado. Increíble. Mira, hoy andan un poco desanimados el público, no quieren subir a opinar, pero bueno, saben que este es su podcast. Si quieren, entonces pasamos al último tema que dicen. Esperamos que alguien más que quiera preguntar. Pues igual podemos seguir platicando un ratito, igual como comentaba, es un tema muy, muy extenso, ¿no? Le comentaba yo a Jaime que igual si nos hace favor en un futuro, podríamos adentrarnos más de lleno a lo que son sus dioses, sus creencias, el Valhalla, el Ragnarok
Igual podrían darnos un breve resumen para empaparnos un poco sobre eso y posteriormente abordarlo a profundidad, ¿no? Ya que yo entiendo que ahorita solamente está haciendo como tal una introducción. Sí, datos generales, simplemente es ver qué se creía de los vikingos y qué es lo que es, ¿no? Entonces se creía que eran personas sucias, resulta que del medievo histórico eran la cultura de las más limpias, eran los que se bañaban más en toda Europa. Yo tengo una Sí, duda también. Ahora que es el momento de las dudas. ¿Qué eran los Berserks? ¿Lo pronuncié bien? ¿Berserk? Berserkers, los Berserkers. berserks. Sí, ves los que berserks eran, o berserkers, eran una unidad elite de guerreros pues de los nórdicos, vaya, ¿no? Pues eran vikingos en toda su extensión de la palabra, porque ellos eran solamente para guerrear. Ellos existían solamente para la guerra. Eran la élite Eran vikinga. la élite vikinga. Sin embargo, también es interesante porque con el tiempo fueron prohibidos y hasta cazados por los mismos granjeros nórdicos. ¿Cuál era el motivo? El motivo era que ellos entraban en este estado de furia que le llamaban Berserker Gun o la furia Berserker, en el cual ellos recibían heridas y parecía que no les habían hecho nada, o sea, no había gestos de dolor, no había, entraban en un trance tal que era como si no sintieran el dolor para nada, entonces eso asustaba mucho a los enemigos, ¿no? De que los golpeaban o los herían y estos cuates seguían como si nada les hubiera pasado. Y adicional a eso eran fuertísimos, fuertísimos. Pero la cuestión es que entraban en este trance y muchas de las veces no diferenciaban entre amigos y enemigos. Pues muchas de las veces si guerreabas o peleabas cerca de un berserker, terminabas lastimado por el mismo berserker a pesar de que fuera de tu bando. Dios mío, durísimos entonces. Sí, se Eh, dice que mordían los escudos, que les salía espuma blanca por la boca. En un tiempo pues, se pensaba que utilizaban un hongo que se llama manita, que es este hongo muy conocido que tiene el gorrito rojo con puntitos blancos. Se decía que eso era lo que utilizaban para entrar en el estado berserker con un ritual. Con el tiempo se han hecho investigaciones que descartan el hecho de que fuera ese hongo y se encontró que es una planta, una flor que es la que genera ese estado de trance que es de furia y que elimina dolor. Pero la cuestión es que después de la batalla podían durar días prácticamente sin moverse. Veo esta euforia desmedida, al final tenía un precio también para ellos entonces. Entonces, obviamente, pues era usar alcaloides, vaya. Entonces, el uso de alcaloides al final, pues te va trastornando. Incluso había berserkers que cuando entraban en este trance, en batalla, después ahí se quedaban en el trance. O sea, ahora sí que se quedaban en el avión, ya no regresaban. Entonces, Durísimo. qué pasaba interesante. con esta gente que con el tiempo, pues sus mentes quedaban dañadas y terminaban poniéndose agresivos en sociedad sin razón aparente, ¿no? Claro. Guerreaban Entonces, tanto que la guerra los consumía. entonces después resultaban ser peligrosos para la sociedad, ¿no? Ya en el pueblo. Entonces los tenían pues que aislar
hasta que llegó el punto en el que empezaron a prohibir a los guerreros berserker. Claro que sí, pues durísimo. No, no tenía idea de que pues esto era lo que tenían que pasar los guerreros de élite. Fíjate, imagínate en la sociedad actual, ¿no? Un guerrero de élite terminar así. Dios mío, creo que sí, más o menos, pero durísimo, igual. Nos pregunta Manny, aquí abajo desde los comentarios. ¿Solo eran armas para la guerra solo eran armas para la guerra estando en ese estado? Básicamente sí, ellos terminaban siendo solo armas para la guerra, o para defender, porque a los berserkers se les contrataba mucho también para defender a reyes. Pero era conocido el riesgo que muchos después de estar en el trance ya no regresaban ya no regresaban a la normalidad. Y muchos con el tiempo pues empezaban a tener pues como estrés postraumático y ese tipo de cosas. Entonces, aunque tenías un guerrero que podía acabar con 10 o 20 uno solo o hasta más. De hecho, hay una historia que es muy conocida, que fue la última batalla registrada de los vikingos en la historia, donde un berserker en un puente, el rey Harald Haldrada, que es el último rey, pierde la batalla y entonces se dan a la huida los vikingos. Y un solo berserker contiene a todo el ejército enemigo en un puente durante hora y media o 2 horas para darles tiempo de que se fueran para allá. ¿Cómo lo detuvieron? Hasta que a un soldado se le prendió el foco de meterse por abajo del puente y desde abajo meterle lanzas por arriba sin que él se diera cuenta. Dios mío, Pero guerrerísimo. se habla de que se llevó a más de 100 gentes por delante él solo y que contuvo el avance del ejército inglés durante 2 horas él solo. El resto del ejército por ese puente no pasaba hasta que lo acabaron a él. Claro que sí, me imagino que eran guerreros sumamente notables. Yo quisiera seguir platicando, sin embargo, el tiempo apremia. Quisiera pasar al último punto de esta charla. Me gustaría que habláramos sobre su legado e influencia en el mundo actual. ¿Qué influencia ha tenido la cultura nórdica hoy en día? ¿Por qué seguimos tan fascinados? ¿Cuáles son los valores que tú llegarías a recomendarnos hoy en día que serían buenos seguir practicando de la cultura nórdica o de los vikingos, así como tal? Mira, antes de contestarte eso, voy a contestar ahí algo que preguntó Manny de que si los fármacos los hacían poderosos. No, el fármaco no lo hacía más fuerte. El fármaco lo que hacía es que le daba mucha intensidad y lo hacía que no sintiera prácticamente dolor. Pero la habilidad del guerrero Genial. era lo que lo hacía. O sea, ya en sí sin el fármaco, estamos hablando de que eran guerreros que uno solo podía suplir fácilmente a 5 o 6. Ahora, con el fármaco lo que hacían era entrar en un estado de furia y no sentir dolor. Pero más fuerte no se hacían. La fortaleza física era ya suya, ¿no? Sí, es algo parecido a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, lo que hoy conocemos como la droga cristal, no tal cual, pero sus orígenes vienen en la Segunda Guerra Mundial, la cual fue creada precisamente para que pudieran tener más energía, como tú bien lo mencionas, no eran más fuertes, no hacía más fuertes a los soldados, no hacía un super soldado como tal, simplemente los hacía más agresivos o soportar más dolor, incluso hasta en las porciones de comida, pues menos hambre, ¿no? De hecho, por si no sabían ese dato, y les dejo ese dato curioso, esa droga que tenemos hoy en día conocida popularmente como cristal,
su inicio de su origen fue en la Segunda Guerra Mundial y con ese fin como tal. Adelante, Villor. En cuanto a la pregunta que me hacía doctor Ruman, yo para mí lo que vale la pena de la filosofía de vida nórdica de aquellos tiempos es el hecho de pensar de que todos tenemos un destino. Y en mi caso yo lo veo de esta manera, nuestro destino al final termina siendo, pues cuando dejamos de estar en este plano. Y el hecho de que eso no lo podemos cambiar, es decir, a todos nos va a llegar nuestro momento en el que vamos a dejar de existir, pero el trayecto o el camino de aquí a ese punto depende enteramente de uno mismo. ¿Quieres vivirlo de manera gloriosa? ¿Quieres vivirlo bien? Depende de ti, no de nadie más. En la filosofía nórdica de aquellos tiempos o de estos guerreros era, no depende de Dios, depende de mí. No depende de ninguna otra persona, depende de mí. Para Wow, mí eso es lo eso que me se me hace encanta. Ya, realmente importante y relevante. Eso es lo que yo creo que sí valdría la pena seguir. no, y estoy completamente de acuerdo, porque hoy en día eh, la mayoría de las religiones y demás rigen toda su vida en base a una deidad. Y no digo que esté mal, pero pues ocúpate de ti mismo, ¿no? O sea, Dios no va a bajar a darte la gloria te la das tú mismo en tu manera de vivir, en la manera en la que trasciendes, en la forma en que heredas tu linaje. Entonces, desgraciadamente nos han vendido esa cultura de que sin Dios no eres nada, sin los santos no eres nada, sin los ángeles no eres nada. Necesitas de ellos, claro. La creencia, no la critico, no la juzgo, está bien, pero también hablar desde la realidad, o sea, si tú no haces nada por ti mismo y no luchas por ti mismo, nunca vas a lograr ni alcanzar nada, así seas de donde seas o vengas de donde vengas. El poder nace del interior y emana de uno mismo. Y así es como, en lo personal, siento que es la manera correcta de hacer las cosas. Muy similar a lo que acabas de comentar tú, Jaime, a pesar que tenían sus deidades y poderosas, obviamente, no se atenían a ellos, ellos se atenían a lo que eran ellos se valían por lo que eran ellos, no tanto teniendo una fe o confianza ciega que todo se iba a resolver por arte divina, ¿verdad? Sí, 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 así es. ¿Algo más que quieras comentar, Bjorn? No nomás agregar ahí con Manny de que dice prácticamente se drogaban, pero sí, en esencia sí, viéndolo de manera simple sí, pero tampoco cualquier guerrero o persona tenía ese trance. No cualquiera calificaba para estar en ese estado de trance. Ok. Pues mira, Entonces yo con lo que... no es como que cualquier persona que utilizara esta planta iba a ser un berserker. Esa planta no convertía a cualquier aldeano en un guerrero que valía por 10 o 20 guerreros más. Claro, tenía mucho que ver Claro. con su propia personalidad y su intención, lo que veían como su destino, ¿verdad? Sí, no, y había un ritual completamente en el que tenían que ver las volvas ahí, las brujas. Mira, Oh, más ojalá más adelante interesante. Eso me nos puedas recuerda, contar de eso. eso que comentas me recuerda fuera de bromas, es que cómo todo agarra de todo. Eso que acabas de decir me recuerda a los Jedi. Hay una raza de guerreros que no recuerdo bien su nombre, pero es de donde proviene Darth Maul. Darth Maul es el tipo rojo con picos en la cabeza que estuvo para poder potenciar su poder de cierta manera, acude a las hermanas de la noche, que en el universo de Star Wars son brujas como tal.
Entonces, me resultó interesante, me llamó la atención. Mira, ahora que lo mencionas, recordé un dato muy que tiene mucho que ver con lo que acabas de mencionar. Los guerreros berserker, su piel cambiaba de color cuando estaban en ese estado de trance, se empezaban a poner como de un color rojizo, algunos más violeta, más color vino, algunos más rojizo, pero tiene que ver también con el mismo, con la misma planta y el ritual que hacían, ¿no? Al llegar a este estado de trance, su piel cambiaba de color. De hecho, en Sí, las sagas están descritos como que eran de un color de piel diferente. Incluso hubo algún tiempo que creían que era una tribu diferente. O sea, que había los vikingos y las tribus berserkers aparte que de donde salían estos, ¿no? Pero no, tenía que ver con, era parte del efecto secundario de la sustancia, sí. Claro, pues durísimo. sí, Mira, yo me quedo sí, fíjate con que me una reflexión. Yo me quedo con una reflexión y es que, pues entender que los vikingos eran mucho más de lo que nos muestra el cine, la cultura pop. Eran una sociedad muy compleja, que no eran saqueadores, bárbaros, todo aquello malo que a veces nos hacen creer. Creo que eran personas y una sociedad compleja intentando sobrevivir en el mundo hostil que les tocó, intentando seguir su vida y guiarse hacia su destino. Tal vez por eso seguimos considerándolos tan interesantes, porque representan algo que tal vez hoy tenemos perdido. La idea de explorar y de enfrentarnos al miedo, de vivir siempre con intensidad. Con esa reflexión me quedo. ¿Algo más que quieran decir? Compartirnos, Bjork, No, pues señor Lord Ortiz. eso que mencionas de las condiciones en las que vivían tan difíciles, como un dato adicional, imagínate que para que en esos tiempos tengas que ver a un oso como comida, ¿cómo wow. está el asunto Ahora para entiendo por poder, qué las plantas se cambiaban de piel. para poder pensar en que si no hay más, vas a comer oso? Imagínate la necesidad, el grado de necesidad para tener que decir, pues aunque sea un oso, no le hace, con el riesgo que conlleva enfrentarse a un oso. Entiendo. Solamente Vladimir Putin puede enfrentarse a un oso, mano a mano, y ganaría. Claro que sí, y es de Jaime, descendencia vikinga. sí. Bjorn, de mi parte te agradezco mucho tu tiempo, el espacio que nos brindaste, es verdad, en tu agenda para estar aquí como invitado y nutrirnos sobre lo que es la cultura nórdica. De antemano, de mi parte, muchas gracias por estar aquí y darnos esta oportunidad. Una disculpa también a ti y a todos los que están aquí como escuchas, ya que es un tema muy extenso y pues no podemos abarcar todo en un solo episodio. Si gustas, te hacemos la invitación para posteriormente adentrarnos a lo que es el Ragnarok, el Yggdrasil, las runas, sus deidades, jerarquías y demás, claro, si estás de acuerdo. Sí, claro que sí, sí, sería bueno agregar ahí lo de los castigos, ¿no? Ahí Los para en ese momento entonces responder por ahí una pregunta o un comentario que hacen abajo de hablar del águila de sangre. Claro que sí, apuntado, la isla de sangre, vamos a hablar de eso, claro que sí. Les ofrezco una disculpa por esa parte, el tiempo es muy corto, muy breve. Entonces, otra cosa que se me había pasado de parte de Nueva Pangea, de todo el equipo, feliz Día de las Madres, a todas las que son madres, bendiciones, ya que en Nueva Pangea también celebramos la vida y ustedes son la raíz y que engendra esa semilla, germina esa semilla y poco a poco nos van guiando hasta
llegar a ser la mejor versión de nosotros. Siempre están ahí. Gracias por apoyarnos, por cuidarnos y siempre estar con nosotros. Ser madre es una bendición y una bendición para Nueva Pangea es tenerlas aquí como parte de este pequeño proyecto. Les pido de favor también que si les gusta el contenido, pues den tap tap, compartan, corran la voz, sigan a nuestro invitado Bjorn. Como se los comenté, es ingeniero bioquímico, escritor, además de conocedor de la cultura nórdica. Y ya sabemos también que trabaja en embutidos, nada más que no recuerdo cómo se dice eh, correctamente. Jaime, aprovechando el espacio, algún mensaje corto que quieras dejar? A mí me gustaría en lo personal que pudieras leer algo de lo que tú has escrito para que la gente también se lo lleve y conozca esa parte también de ti, ¿no? Mira, ahorita no tengo aquí nada, nada preparado aquí cerquita de donde estoy. Este, Así que más bien les haría de pronto ahorita la invitación a que se pasen por ahí por mi perfil y prometo que en la próxima tendré aquí a la mano algunos escritos para poderles leer. Claro. Entonces háganme ese favor y recuerden que esto es Nueva Pangea, donde las culturas se unen en una sola y pues así. Les invito a escuchar el siguiente episodio de la próxima semana que tendremos como invitada a nuestra psicóloga Nicole. El tema en cuestión, ¿se han preguntado si acaso las frecuencias como tal causan algún impacto en nuestra vida cotidiana? Si no se lo han preguntado, pues de eso vamos a hablar la siguiente semana. Serán frecuencias y emociones y cómo la música, las palabras y el entorno influyen en el estado emocional colectivo. En lo personal siento que un tema muy interesante. Los esperamos en 8 días a las 7 de la noche. Gracias por ser parte de esto. Nuevamente felicidades a todas las madres. Y pues esto es Nueva Pangea. Gracias Jaime, Antes, gracias Bruman. espera. Antes de terminar, quiero agradecer obviamente a todos. Recordarles, síganos en YouTube, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify. Muchas gracias por su apoyo. Bueno, Y de de mi mi parte, muchas parte gracias sería y todo. les mando Muchas un... gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Bjorn, por el tiempo y tu dedicación. Sé que tenías compromisos y demás, y aún así hiciste un espacio para nosotros. Muchas gracias. Y pues esto es Nueva Pangea y nos vemos pronto. Los veo en el Valhalla para echarnos una cerveza. Claro que sí, señor Ortiz. Ánimo. Sale, cuídense. Igual.